Yo soy Lisbeth Sosa. Y yo soy Aaron Sánchez. Y esto es Frente a la Escritura Podcast, Podcast. Y como saben, estamos en la segunda temporada. Y este es el episodio 3. Es decir, ya vamos por el tema acerca del fruto del Espíritu, la característica del gozo. Hablamos que el fruto del Espíritu tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Qué curioso que de la primera característica que habla de alguien que el Espíritu Santo vive en él, sea que tenga gozo. A veces relacionamos mucho en una vida de santidad, una vida de conexión con Dios, con la seriedad, con que tú no puedes reírte. Al igual como hablábamos en el capítulo anterior, que era a veces se selecciona mucho, se correlaciona mucho la amargura, o sea, el estar encarado, como decimos aquí, y en verdad es amor que tenemos que tener ese amor para que los demás puedan aceptarnos, para que los demás, nosotros también podamos aceptarlo. Sí, incluso otras veces se entiende que la tristeza está más relacionada con la santidad que la alegría. O sea, si igual que la pobreza, que la pobreza, exactamente, o la rigidez. Y nada más lejos de la verdad, al contrario, el estar cerca de Dios produce en aquel que se acerca un gozo, una alegría indescriptible e incomprensible para el que no la está viviendo, porque es algo que surge de su interior. Cuando lo normal es que la alegría venga por lo que está por fuera, o sea, vas a estar contento si te estás pasando cosas buenas, sí. Pero aquel que ha tenido un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo mora en él, por lo que está pasando adentro de él, siempre está contento, como si él fuera el único que sabe que se sacó el número de la lotería. Nadie sabe por qué él está contento, pero él siempre lleva su fiesta. Es así. Entonces, hablando sobre esta característica que es el gozo, entonces decíamos en el capítulo introductorio que hablábamos sobre todas las características una por una y hablábamos sobre el original en que fue escrito. Si no lo has visto, está disponible tanto en Spotify, en YouTube y a veces también se transmite a través de Radio Seno Nueva Criatura. Entonces, decíamos que gozo viene del original zarpa con X. Y es del griego. Siempre lo buscamos en griego en este tipo de casos porque es el idioma en el que Pablo y Pedro seguro lo escribieron originalmente en la Biblia. Sí. Y dice que zarpa es el sentimiento de plenitud, o sea, plenitud es estar completo, por haber alcanzado un gran regalo o completado una labor con éxito. Esto no depende de las circunstancias. Sí, porque esta sensación es por algo que ya está hecho. Sí. Por ende no puede cambiar. O sea, si te sientes alegre por haber terminado un trabajo, ya ese trabajo lo terminaste. Nadie puede cambiarlo porque es algo que ya se alcanzó, que ya se logró. Entonces, esta no es una sensación de alegría que pueda cambiar con las circunstancias, porque lo que ya se hizo. Igual cuando nos graduamos, nadie puede venir a decirte, tú no te has graduado nada y quitarte el título, sino que ya tú te graduaste, ya tú tienes tu título y ya está certificado y documentado de que ya tú estás en ese nivel, ya sea técnico, sea universitario, etc. Sí, dicen que el que recuerda las cosas buenas se alegra otra vez, porque es como si las viviera nuevamente, porque nadie puede quitarte aquello que ya está logrado. Y por eso el gozo tiene tanto que ver con el Señor, porque es haber recibido el regalo de conocerlo. Y eso nadie te lo puede arrebatar. Incluso Jesús le decía a sus discípulos, tengan paz, porque no le tengan miedo a la gente, porque la gente después que los mata no le puede quitar nada más. Pero ténganle miedo al Señor, que es el único que puede arrebatarle, que después de haber muerto el cuerpo, puede también condenar el alma. O sea, lo que pasa en el interior de una vida, lo que pasa en el alma de una persona, nada de afuera lo puede cambiar. Nadie puede, la gente puede robar el dinero, pero no puede robarte la alegría, el gozo, las cosas que has vivido, la gratitud que has sentido.
esas cosas que almacenas en tu interior, no hay ladrón que pueda llevárselas. Por eso también dice, no pongan su tesoro aquí, donde los ladrones pueden robar y las cosas se pueden destruir. Pónganla en el cielo, donde allá no llegan ladrones y la polilla no puede comer las cosas. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, empezamos a poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Se convierten en nuestro nuevo tesoro y estas cosas nos llenan de alegría. Y alguien puede quitarte algo y no te pueden quitar la alegría porque tu corazón, tu alegría no está puesta en aquellas cosas de este mundo que pueden moverse, pero están puestas en Dios. Sí, y nosotros podemos ver que hay cosas que a veces nos pasan, y una de las cosas que el enemigo quiere siempre quitar, que Satanás quiere quitarnos, es el gozo. Y Pablo hablaba sobre el gozo de nuestra salvación. El enemigo siempre quiere quitar ese gozo de que nosotros ya somos salvos, de que ya nosotros nada puede separarnos del amor de Cristo, de que nosotros estamos completos en Él, de que nosotros somos perfectos en Él, de que nosotros, al igual que Él, estamos sentados junto a lugares celestiales. Por eso fue que Él le permitió, o sea, Él le quitó de todo ojo. Claro, Dios le permitió hasta cierto punto, pero sus amigos querían quitarle el gozo a Job diciéndole, eso porque tú hiciste algo malo. Se dejaron usar. La esposa de Job también se estaba dejando usar diciendo, oye, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job tenía ahí un gozo porque decía, es que ¿cómo yo no voy a aceptar las cosas buenas del Señor y voy a rechazar esas cosas que vienen negativas? Porque es que nosotros, el enemigo siempre va a querer robar nuestro gozo, y por eso es que entre el fruto del Espíritu, aparte del amor, el enemigo siempre quiere enfriarlo por causa de la maldad que hay en el mundo. Entonces también va a querer arrebatar ese gozo. Es que el primer síntoma del amor es el gozo. Uh-huh. Cuando amas a alguien, esa persona está cerca, tú inevitablemente te alegras. Así que cuando el Espíritu de Dios mora en el corazón de alguien, un síntoma inequívoco de la presencia de Dios en alguien es que esta persona va a sentir gozo, se va a sentir feliz, se va a sentir contenta. Y una cosa por la que tú puedes determinar que ahí está Dios es porque esa persona por fuera no tiene ningún motivo para estar feliz, y aún así lo está. Sí. Los cristianos del primer siglo eran perseguidos, eran metidos presos, pasaban muchas dificultades, eran rechazados por esta religión tan extraña, eran atacados. Sin embargo, algo que a las personas les impresionaba de ellos es que a pesar de todas esas cosas, ellos estaban más contentos que los demás. Sí, ellos les daban latigazos y ellos se gozaban, porque el asunto es que ellos no le temían a la muerte, porque es que ya ellos tenían una salvación, y no es que ellos tenían vida eterna, después que muramos que vamos Tal a ver. vez vamos a ver. No, ya ellos sabían que la tenían, por eso Sí. tenían esa zarpa que decía, no, ya yo estoy salvo, yo sé para dónde voy. Como si Cristo muero, resucitó, yo también voy a resucitar. sí, por eso Pablo decía, para mí morir es ganancia. O sea, porque él sabía ya, o sea, él prefería morir. ¿Has estado jugando algún juego, alguna partida, sea de cartas o de ajedrez o de dominó, y tienes las esta fichas, persona casino, ese tipo de cosas, que tienen la ficha ya ganadora? la ficha ganadora, que tú sabes, y entonces todo el mundo se burla y tú estás con la tuya por dentro? No, y ahí cuando tú sabes que tú eres el ganador, tienes la ficha ganadora, tú apuestas todo. Y tú te dejas ríes. que te hagan de todo. Y se burla y a ti no te importa. Tú sabes que tú tienes la ficha ganadora. Así pasa cuando has encontrado una relación con Dios. En verdad, tú tienes la ficha ganadora. La gente se burla, la gente te rechaza, la gente te diga religioso, tengas una mala situación económica, tengas una enfermedad, tengas el problema que tengas. Aún así hay una profunda certeza de que el Dios Todopoderoso tiene el control de todas las cosas y ya te tiene la salida a ti. Sí, y hay algo que Pablo escribe, porque ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, es más largo, estoy acortándolo,
por cuestiones de tiempo, pero ninguna cosa creada nos puede separar del amor que es de Dios en Cristo Jesús. O sea, Él sabía que por nada, que por cualquier cosa que Él pasara, que quien sea se fuera a meter en el medio, nada lo iba a separar. Sí, y eso es tan importante porque es una salvación tan grande que aquel que la recibe sabe que no la perderá. No tiene que vivir con miedo. Ay, quizá hoy Dios se levantó bravo y me va a quitar la salvación. Su amor no cambia. Él te ha hecho su hijo. No, porque es que yo cometí un error. Así como Él te perdonó cuando te volvió su hijo, y ahora no va a estar dispuesto a volverte a perdonar, ahora que sí eres su hijo. Él no solamente perdonó tus pecados hasta el día que tú le decidiste darles tu vida a Él. Él ha decidido perdonar todos tus pecados, aun los que Él sabía que tú pudieras cometer. Sí, así de grande es su amor. Mientras tú no quieras separarte de Él. Dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Sí, el haber conocido a un Dios tan amoroso que te ama y apuesta por ti, aún sabiendo los errores que vas a cometer, porque Él conoce aún lo que vas, dice que no ha llegado la palabra a mi boca y ya tú la sabes. Bueno, pues dejamos de introducir y vamos a las escrituras. Sí, hay dos pasajes que les quiero compartir con respecto a lo que es el gozo, en dos momentos particulares. Uno es cuando los Reyes Magos, ahora que les la historia de los Reyes Magos que vienen a traer no sabemos sus nombres, realmente no eran Melchor, Gaspar y Baltasar. No, la Biblia, sabemos su nombre. Dato curioso, sí, no, la Biblia no dice cómo se llamaban y tampoco la Biblia dice si eran 3. No sabemos si eran 2 o si eran 30. Sabemos que eran más de uno. Porque dice los sabios del Oriente. Pero no sabemos cuánto eran, podían ser 50. Exactamente, entonces vamos a leer en Mateo capítulo 2. Verso 10. En el verso 10 dice así. Y cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con sus madres y María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Es bien interesante porque a veces no pensamos en profundidad acerca de estas personas que vienen a traer los regalos a Jesús. Lo primero que tenemos que entender es que no se trata como de que le sonó un teléfono y dijeron, nació el niño de ahí al lado, y ellos sacaron. Estas personas vivían en otro país. En el Oriente. Y no es ahora que tú puedes tomar un vuelo y tú vas a otro país en 24 horas. Ellos vieron esa estrella aproximadamente 2 años antes del nacimiento de Jesús. Y ellos ven la estrella y salen con gozo porque es la señal de que se había cumplido la profecía de que iba a haber una estrella de Jacob, de que iba a nacer una estrella que indicaba el nacimiento del descendiente de David que Dios había escogido para gobernar el mundo. Así que para ellos era una gran alegría tener la oportunidad de conocer no al gobernante de los judíos, de conocer al Cristo, al gobernante del universo. Y ellos parten cuando aún el niño ni siquiera estaba en el vientre. Hacen este gran recorrido. Pero es curioso, es como si la estrella les indicara que ya tenían que salir, pero no les decía exactamente dónde, solamente sabían que tenía que ser al país de los judíos. Y cuando llegan, van, obvio, dicen, bueno, pues nosotros andamos buscando al rey, pues vamos para el palacio. Quizá fue el príncipe que nació. Pero había. Era de Herodes. Pero era bien curioso porque Herodes no era de la familia de David. No. Así que Herodes no podía ser el papá del rey de los judíos. Porque Herodes era un rey puesto por los romanos. No era el heredero legítimo al trono. Y ellos van y dicen, ¿dónde está? Porque la familia de David todavía está viva, aunque tú eres el rey puesto por los romanos. Pero ¿dónde está el que Dios escogió que ya nació? Y dice, ay, yo no sé, pero vayan y me avisan para yo adorarlo también. Adelanto de la historia, realmente no lo quería adorar. Pero el asunto es que ellos dicen, ok, pues vamos a salir, cuando nosotros nos enteremos, vamos y lo adoramos. Y después me avisan para yo también ir. Y la estrella vuelve y sale. Y les marca que es en Belén. Y ellos salen y cuando encuentran al niño están con gran gozo. Pero miren que ellos salieron cuando el niño no había nacido y se llenan de gozo. Y encuentran al rey
cuando es un bebé que está en pañales con un padre carpintero y una madre joven y que no se sabe si ya Jesús tenía unos meses, un año cuando llegaron a encontrarlo, pero el asunto es que o lo encontraron en el pesebre, realmente eso no está tan claro, pero el asunto es que cuando lo encontraron a un niño que no tenía un palacio, que no tenía nada, envuelto en pañales, ahí, que su papá era un trabajador común y corriente y su mamá una muchacha que era la mamá. tampoco era que emanaban luz ni tenían alas, o sea, eran una parejita que habían tenido un niño en un pesebre, que básicamente es un establo. Sin embargo, ellos se llenaron de un gozo grande, porque ellos decían, este es el Cristo, el Rey del universo, el Rey de los judíos, pero todavía no está en condición de ser el Rey del universo, en verdad, está en condición de que lo cuiden. Pero ellos vieron que tuvieron la oportunidad de conectarse con el Dios Todopoderoso. No importaba su situación presente, que Él iba a ser el futuro Rey del universo, era algo que ni las potestades, ni los principados, que nada iba a poder detener. Aunque su principio hubiera sido muy pequeño, eso no importaba. Ellos sabían a quién habían visto y le dieron regalos. Y de eso es que va el gozo. Cuando lo que tú sabes en tu interior va más allá de lo que tú puedes ver, y eso hace que tú reflejes una alegría que no puede apagarse. Sí. Y es por lo que le quiero comentar acerca de una segunda lectura. Ahí mismo en Mateo habla de que Jesús les está contando una historia para que ellos entiendan cómo es eso del reino de Dios. 44. Y dice en el 13:44, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Así es como se manifiesta el plan de Dios. Cuando has encontrado algo tan valioso, pero que nadie lo puede ver, pero tú lo conoces, tú sabes dónde está. Y por eso que tú sabes, tú das todo lo que tienes con tal de comprar ese campo. Y la gente le diría, ¿y por qué tú vas a comprar ese solar? Ahí no se dan ni los cambrones, ahí no hay día construido, tú vas a juntar todos tus ahorros para eso, tú estás loco, muchacho. Es que ellos no sabían lo que había en ese campo. Ellos no podían ver lo que estaba bajo la tierra, lo que aquel hombre descubrió y volvió a esconder. Sí. El tesoro que allí había es aquella sensación de que tú tienes algo. Los demás no lo saben, pero tú tienes algo de lo que tú estás completamente seguro. Pasa con las personas que saben de antigüedades, de cuadros, de ese tipo de cosas, de reliquias, que uno dice, pero es una lámpara, por poner un ejemplo, es una lámpara vieja, eso, lo que hay que botarla. Ay, deme 200 pesos por ella y te doy 400 pesos, pero dámela ahora. Y tú se la das y dices, pero qué tonto, qué bobo, ¿por qué él me dio tanto dinero por una lámpara sin valor? Y luego tú ves que la lámpara le vale $16,000. Porque Cristóbal Colón le pertenecía a la lámpara. Y mientras tú te reías diciendo qué bobo, él se reía diciendo, la conseguí por apenas 400. Es el conocimiento interior acerca de lo que se ha recibido. Si tú piensas que has conocido a Dios y no sientes alegría, tú no sabes lo que tú has recibido. Es posible que no hayas recibido todavía. Hay que desarrollar esa parte. Y no se trata de las cosas que Dios te da, se trata de Dios mismo. Miren, la gente va a conocer a Jesús y espera que Jesús le dé regalos, que Jesús lo sane, que Jesús haga cosas. Sin embargo, estas personas con dinero y estudiadas se encontraron con Jesús en pañales. Jesús no hizo ningún milagro para ellos. Jesús no les dio ninguna palabra de sabiduría. Jesús no sacó alas. Conociendo a los niños, quizás Jesús lo llenó de babita.
Y lo único que... pero ellos se llenaron de gozo, no por lo que él hizo, sino por lo que él era. Ellos sabían frente a quién habían estado, y eso los llenó de gran gozo. Si tú tienes una relación con Dios, no importa por lo que tú estés pasando, por tú saber con quién tú andas, eso te llena de gozo. Y el saber, por ejemplo, nos habla que ya en Juan 8:56, Jesús está hablando con los fariseos y le dice: vuestro padre Abraham, cuando me vio y sabía que yo iba a venir, o sea, que la salvación de sus hijos iba a venir, la salvación del mundo completo iba a venir a través de su familia, él se gozó. Ellos le dijeron: ¿cómo es posible? Tú no tienes 50 años y que ya conociste a Abraham, porque ya habían pasado cientos y cientos de años. Pero entonces Abraham se gozó porque él dijo: no, yo tengo que creer. O sea, Abraham quizás ni siquiera en ese momento tenía a Isaac, ni siquiera a Ismael, pero Abraham creyó en esa palabra, en que Cristo iba a venir a través de eso, y por eso se fue, dejó a su tierra, a su parentela, a su papá. Pues dejó todo porque creyó que había encontrado al Dios verdadero. Sí, entonces también leemos en el libro de Juan 15:11. Ustedes se acuerdan que Jesús le decía: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Eso lo leíamos en el episodio anterior. Entonces, ya en Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, el Señor nos manda a guardar su palabra, a guardar, a que le demos nuestra vida a Él. Sí, pero yo tengo que dejar muchas cosas, tengo que dejar ciertas costumbres, ciertas cosas. Cuando sabes lo que encontraste. Como el hombre de la parábola, dejas todo, estás dispuesto a dejar todo, a venderlo todo, porque tú encontraste algo superior. Exactamente, cuando tú has encontrado algo de gran valor y tú sabes lo que vale, sacrificar lo demás no es importante para ti. Sí. Es como cuando uno uno se va a casar y uno está dispuesto a dejar la comodidad que uno tiene en casa de padres, que quizás te ponen a pagar algún tipo de servicio, quizás la energía eléctrica o el internet o algo, a tú saber que tú eres el responsable, que si tú te quedas sin trabajo tienes que buscar un trabajo rápido porque tienes que responder y acomodarte a las reglas y a las formas de otra persona. Sí, que en caso de los hombres, quizás una muchacha que todavía ni cocinar bien sabe, tú sabes que vas a dejar los años de experiencia culinaria de tu mamá por esa muchacha que quizás todavía el arroz le queda un poquito mal. Que hace 5 tipos de arroz: el salado, el ahumado, el quemado, el apatado. Entonces, los latinos solamente entienden tipos de arroz. Pero el asunto es que estamos dispuestos a dejar esa comodidad. En caso de las chicas, el que limpiamos, organizamos, cocinamos, cuando hay oportunidad, cuando a veces a tener que cocinarle todos los días a alguien. No, caso de un soltero joven, que el pensar que una chica es tan valiosa que vale la pena dejar toda la libertad que tienes de salir cuando se te da la gana y con quien se te da la gana, y simplemente gastar tu dinero como se te antoje, y si vas a amanecer en la calle porque se dio la gana de hacerlo, y conoces a alguien que vale tanto, que tiene tanto valor, que tú estás dispuesto a cambiar esa vida por asegurarte un espacio al lado de esa persona para siempre. Sí. Y cuando has encontrado una persona de ese nivel de valor, sacrificar todo eso es como nada. Y si sacrificar todo eso te parece mucho, es porque no has encontrado una persona que para ti tenga ese valor. Todavía no te has enamorado, exactamente, no has conocido esas cualidades. Y es lo que pasa con Dios, y es lo que pasa con todas las cosas. Porque hay dos... haciendo un poquito hincapié en ese tema, que si quieres nos centramos para allá,
Pero sin querer queriendo. el asunto es que el Señor nos pide que dejemos las cosas a la familia, a la parentela, en 2 ocasiones nada más. Nos dice que para Él, aquel que pone, el que pone su mano en el arado no puede mirar atrás. Y que pone a sus padres primero, a sus hermanos primero, a sus hijos primero, a su esposa primero, no merece estar caminando junto con Él. Y solamente la Biblia te pone a escoger, te pone a separarte de tu familia en 2 ocasiones, como les decía. Una, cuando te casas. Dice el hombre, y cuando dice el hombre quiere decir el humano. El ser humano se apartará de su núcleo familiar para unirse a su pareja y los 2 van a formar un nuevo ser. Y luego dice Jesús, el que se une conmigo tiene que separarse de todo lo demás para estar conmigo. Sí. Ambas ocasiones hablan de una unidad muy profunda, pero que para obtener esa unidad tan profunda tiene que haber una separación también muy profunda. Sí. El que no es capaz, el que no se ha enamorado hasta el punto tal de dejar todo lo que ya conocía para unirse a un nuevo hogar con las reglas de ese nuevo hogar, entonces no está listo para unirse porque todavía no se ha enamorado lo suficiente. Y eso por hablar del amor de 2 personas. Pero también pasa con Cristo. El que no ha conocido a Cristo y lo ha amado al punto tal de escoger cambiar todo lo que tenga que cambiar con tal de unirse a Él, todavía no le conoce y todavía no va a poder estar con Él, porque nadie que ponga primero cualquier otra cosa que al Señor puede caminar junto con Él. Y esto influye en todas las áreas de tu vida, tus padres, tus hermanos, tu trabajo, tus gustos. El Señor tiene formas en las que hace las cosas. A ti puede parecerte que tú tienes tu propia forma, pero si te parece mucho hacer un cambio con tal de asegurarte de estar agradando a Cristo, es que todavía no le has conocido como Él es. Porque si tú le conocieras como Él es, te enamoraras tanto de Él que no te importaría dar tu vida entera con tal de estar junto a Él. Y dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se ha hablado ahí de Abraham, de Abel, de Rahab, de Moisés, o sea, de muchísimas personas del Antiguo Testamento que sacrificaron grandes cosas para agradar a Dios. Dice, teniendo entre nosotros una nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Pablo siempre dice, yo terminé la carrera, y entonces ese premio del supremo llamamiento, él habla que eso es un premio, porque la vida del creyente él la asemeja a una carrera donde el premio es ese supremo llamamiento, es estar con Cristo. Y es bien curioso porque es en el contexto de los griegos. Los griegos tenían atletas profesionales y esos atletas corrían desnudos, porque nada que les impidiera correr más rápido, ellos podían cargarlo. ¿Y tú sabes cuál era el premio? Un ramo de laurel. Y ellos se despojaban de su vestimenta y se despojaban de todo. Años de entrenamiento y de mucho sacrificio en su alimentación, en ejercicios diarios, para poder ser el campeón de su ciudad y llevarse un ramo de laurel solamente por ellos saber que habían sido los vencedores y eran recibidos en su ciudad. Incluso cuando ellos volvían a su ciudad con el premio, no lo entraban por la puerta, le hacían un hoyo en la pared para que pasaran por la pared, porque ellos no querían que la victoria supiera por dónde salir. Y así pasa también con nosotros. Todo lo que represente una carga, un estorbo, un obstáculo para acercarte a Dios, tienes que despojarte de ello. Hay personas que hay cosas que le estorban y esas mismas cosas a otras no. Puede que tu teléfono para ti sea un estorbo, pero que a otra persona no. A otra persona que sus jeans le son un estorbo, a otra persona no. Y mira, pero si a ti hay cualquier cosa que es un estorbo para tú poder acercarte a Dios, tú tienes que estar dispuesto a dejarlo. Y si tú no estás dispuesto a dejarlo, todavía no le has conocido. Y mira que uno de los ejemplos que pone de aquella nube de testigos que empezamos a hablar es sobre Rahab. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
esa muchacha tenía su casa, su familia, y vienen estos dos espías a ver la tierra. Y ella creyó y los cuidó, los escondió, mintió por ellos, no está bien mentir, pero ella, como no era del pueblo, Y ella pues mintió. Y ella era la prostituta de la ciudad, o sea, todo el mundo sabía que era la prostituta que vivía en la muralla, hasta el rey sabía. Entonces, el asunto es que ella, todavía los muros no habían caído, todavía ellos simplemente fueron a ver la tierra. Y ella, con un gozo, sabiendo y fe, ella agarró y dijo, miren, yo los voy a cuidar, pero a mi familia, ustedes tienen que asegurarnos que no nos van a tocar. Y ella hizo su jugada porque creyó que el Dios de estas personas era tan poderoso que si ella se aseguraba de aliarse con él, toda su vida y la de su familia estaría a salvo. Por eso ella no le importó ponerse en peligro. Ella se despojó de todo y no se puso a ver su condición, de que quizá ella era una prostituta, que Dios no iba a querer nada con ella. Ella hizo todo lo que posible por asegurarse una relación con el Dios Todopoderoso, aún poniéndose en peligro, y Dios recompensó esto. ¿Cuántas veces nosotros no estamos dispuestos a jugarnos nada por una relación con el Señor? Y miren, esto es una señal fuerte hasta entre personas. Si alguien no está dispuesto a jugarse nada por ti, entonces esa no es la persona. Y cuando vamos a la universidad, sabemos que van a haber días, van a haber semanas que nosotros no podremos ir para una fiesta. ¿Cuántos nosotros cuando estábamos en la universidad, cuántos cumpleaños de familia no nos perdimos? A veces el cumpleaños está en la sala y yo estaba en la habitación. Estudiando. Y es algo que debemos, o sea, es un sacrificio que hay que hacerlo con gozo, porque sabemos qué es lo que está por venir, qué es lo que se está por completar. Desde que ves que alguien echa para atrás, desde que ves que se nubla, ya sabes que con ese no es que tú vas a llegar. Tú emprendes un negocio con un socio y desde que las cosas se ponen un chingo apretadas, ya el otro se quiere ir. Esa no es la persona con la que tú vas a llegar lejos. Y que el saber hasta dónde alguien va a llegar tiene que ver con el saber qué tanto el otro está dispuesto a sacrificar. Y dice el 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren que dice que él es el autor y consumador de la fe, pero por el gozo, o sea, usted sabe lo que es todo lo que hemos visto, todo el mundo ha visto la película de la Pasión de Cristo y todas esas películas que hablan acerca de esto, y sabemos que eso todavía ni fue ni la mitad de lo que realmente sucedió. Sí, realmente no se ha llevado al cine algo tan macabro. O sea, estamos hablando de que a él describe que le tiraban catajos en la cara, que le alaban la barba hasta desprenderla. O sea, imagínate los trozos de piel colgando de la barba desprendida. O sea, era completamente desfigurado. 40 latigazos cuando los látigos tenían punta de plomo. Significa que le dieron arrancar la carne hasta los huesos. Imagínate caminando a una persona que se le vea la columna, que literalmente se ve entre sangre y carne machucada, se vea parte de los huesos. Y que realmente, datos ya por abundar, la profesión de Jesús era de ser carpintero, pero nada más reflejamos el carpintero de madera, que de por sí ellos hacen su fuerza, pero era también carpintero de esos carpinteros que eran de piedras. Entonces significaba que el cuerpo, los músculos de Jesús eran fuertes, y llegó un momento en el que él no pudo cargar con el madero y tuvieron que ayudarle. O sea, el agotamiento, el dolor era tan grande que ya él no podía. Estamos diciendo de alguien que no es como lo pintan, que era un flaquito, una gotica de sangre. No, realmente era alguien fuerte, alguien musculoso, porque estaba acostumbrado a hacer ejercicio. O sea, su cuerpo estaba ejercitado. Por su tipo de trabajo. Pero entonces dice que él, eso
no lo vio nada porque él tenía un gozo, él sabía lo que estaba hecho, porque ya estaba hecho. Él murió desde antes de la fundación del mundo, lo que pasa es que era el momento en que estaba pasando. No era como que lo estaban matando, era que él estaba haciendo su gran jugada. Sí, es como la canción Santo es el que vive, que dice, él no lo mataron, él se entregó primero. Pero fue por gozo que lo hizo, con amor, por amor y con gozo. Y no estamos hablando de que él estaba riéndose, porque dice que él estaba triste. Y que no te dice, estoy triste hasta la muerte. Él estaba en una situación de estrés que le rompía los vasos capilares de los ojos. Sí. De tanto que su presión arterial estaba elevada por el estrés, porque él sabía lo que iba a suceder. Y trataba de buscar fortaleza en oración. Pero aún así él no echó para atrás, porque él sabía lo que él estaba haciendo. Y él sabía lo que iba a producir, lo que él estaba haciendo. O sea, él podía intentar zafarse de aquella muerte. Él le decía a sus discípulos, si yo le pido a mi padre 12,000 millones de ángeles que vengan ahora, 12,000 legiones, que vengan ahora a mí, ¿ustedes no creen que él me lo va a mandar? Pero él no usó su condición de ser Dios para evitar pasar por el proceso, porque él sabía lo que iba a producir, lo que él estaba haciendo. Entonces él estuvo dispuesto a pasar por este calvario, por este sufrimiento, por una seguridad en su interior de lo que él iba, de a quienes él estaba salvando, del cambio que él estaba generando, de todos los hijos que él estaba trayendo otra vez al reino de los cielos. Y esta seguridad en su interior le daba la fortaleza de continuar adelante. Era como una forma de ponerlo, era como si él hubiese tenido una foto de cada uno de nosotros ahí enfrente, diciendo, lo estoy haciendo por ellos. Sí, y eso le levantaba. Y al igual que nosotros, el gozo es la manifestación del amor, de cómo tú estás dispuesto a hacer las cosas, de cómo estás dispuesto a jugártelo todo, porque tú sabes lo que estás haciendo, como el que tiene una ficha ganadora en su mano. Y recuerdo una vez estábamos jugando un juego llamado Uno. Había uno de los chicos que estaba jugando que le tocaba tomar muchas cartas de los demás y le tocó cogerle cartas a todos y su mazo estaba enorme y él estaba riéndose. Y no sabíamos por qué él se estaba riendo, y era porque él tenía una carta que le confería darle todas sus cartas a otra persona y cogerle sus cartas al otro. De manera que él luego que nos cogió cartas a todos y todos estábamos, y él estaba riéndose cuando todos estábamos por él, está perdiendo, porque le di carta a la mía, le mandamos a coger 4, y luego le cogió al que menos cartas tenía y tomó sus 2 o 3 cartas y le entregó todas las cartas a él. Y ahí vimos todos por qué era que él estaba riéndose aun cuando estaba perdiendo, porque en verdad él no estaba perdiendo, él sabía lo que estaba jugando. Sí. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasó con Jesús. En esa cruz él sabía lo que estaba jugando. Y cogió todo el pecado de nosotros para despojarnos. Y llevó todo ese pecado a la cruz. Y así él nos hizo libres. Sí, y dice el 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, nosotros, ¿cómo tenemos gozo? Sabiendo que Cristo sufrió por nosotros y que nosotros somos más que vencedores en Él. Sí, Él dijo, miren, ustedes van a tener aflicción, pero confíen que yo vencí el mundo, diciéndote que también tú vas a vencer, no porque tú tengas la fuerza para vencer, sino porque Él está en ti y contigo, y todo lo que Él permite obra para bien. Por eso para el creyente estar gozoso no es una elección, es un mandato. Dice regocíjate en todo tiempo. Otra vez te digo, regocíjate, que tu bondad sea conocida de toda la gente. El ser amable con los demás, el estar alegre, no es una opción para el que ha conocido a Jesús, es una regla de vida, porque tú sabes en quién has creído, tú sabes la ficha que estás llevando en tu corazón, y aún frente a la muerte. Como los sabios del Oriente,
tanto Filipenses 4, que es lo que acaba de decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, que todo el mundo sepa, vea el bien en ustedes, el Señor está cerca. Ellos se regocijaban, los magos, y caminaron todo el tiempo porque ellos sabían que el Señor estaba cerca. Nosotros nos regocijamos porque sabemos que el Señor está cerca. Hay aflicciones, todas las cosas me obran para bien, es porque el Señor está cerca. Es lo que dice en Romanos 8:28, dice, todas las cosas le obran a bien a aquellos, ¿cómo dice ese tema? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y tiene que ver con esto, con que tiene un propósito. ¿Por qué el que compró aquel campo estaba gozoso? Porque él tenía un propósito en ese campo. Él no lo compró porque sí. El que le vendía el campo no sabía por qué él con tanta alegría juntó el dinero y buscó y vendió todo para juntar suficiente para comprarlo. Él sí sabía. Así mismo pasa contigo. Te has puesto en las manos del Señor, pues Dios tiene un propósito. Todo lo que te pasa tiene un propósito. Por eso ríete, por eso ten confianza, porque el Señor está jugando su ficha y esa ficha ganadora Él la tiene en la mano. Todo lo que tú tengas que pasar es para un bien mayor. Esto obviamente es si tú amas a Dios y estás cumpliendo su propósito, sus mandamientos. Y tú dices, ¿por qué si estoy haciendo lo que Él manda me está yendo mal? Si estás haciendo lo que Él manda y estás sufriendo por cualquier situación, es parte de un propósito. Debajo de ese terreno escabroso hay un tesoro y estás comprándolo centavo a centavo. Pero ten gozo, porque lo que hay allí es más valioso. Dice que Jesús menospreció el oprobio, o sea que le pareció que era un precio bajito. Nada, que era poco. Con lo que significaba, con lo que valían, con lo que nosotros valíamos. El propósito. ¿Cuál era el propósito? La salvación. ¿De quién? Tuya y mía. Entonces, esto es todo. Siga siendo bendecido y recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, el gozo que da el Señor me fortalece. Nos falta ese versículo, que extraño. Ay, sí. Pero el gozo que nos da el Señor, el gozo que está en el Espíritu, en el fruto del Espíritu, nos da fortaleza para que día tras día hay dificultades, pero el gozo hace que nosotros nos levantemos y digamos, no, todo obra para mí, sí, porque yo estoy conforme al propósito. No es estar gozoso cuando las cosas están bien, es estar gozoso en todo tiempo, porque no estamos gozosos por lo que nos pasa, estamos gozosos por a quien hemos conocido, a quien hemos recibido. Así que siempre gozosos. Bendiciones.